Bien, tomo desde ahí. El proyecto vamos a hacerlo con la materia de inglés técnico y la materia de laboratorio electromecánico. Y van a tener que hacer una instalación eléctrica industrial, ¿sí? Diseñar una instalación. Los requisitos mínimos de esa instalación es que tenga un ascensor. Bien, ustedes van a tener que dimensionar el ascensor, el cálculo del motor necesario para ese ascensor, ¿sí? Todo lo que es el tablero de control. Después, todo lo que son las elevadoras de agua, bien, para el edificio. Y todo lo que son circuitos generales. Que esa parte de circuitos generales es un poco lo que habían hecho el año pasado con Briamonte y Benítez. Bien, eso básicamente es el objetivo de la materia. Ahora, para llegar a eso, tenemos que ver toda otra serie de contenidos antes, que es todo lo que necesitan ustedes para poder dimensionar eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, perfecto. Profe, se entiende. Bien, antes de que me olvide, quiero a la clase de PP cuando estábamos viendo el tema de las vistas. Tenía razón lo que había comentado Chervakov. Las vistas, de donde pongo yo mi vista derecha y mi vista izquierda, tiene que ver con el sistema de vistas que utilizo, si es el europeo o el americano. En este caso, en el sistema en el que yo proyecto mi vista izquierda a la derecha de la frontal es el europeo, ya que estoy viendo el objeto, ¿sí? Y la vista se proyecta en un plano detrás del objeto. En cambio, en la europea, la vista izquierda va donde está, justamente a la izquierda, en el americano, porque yo veo la vista y eso donde estoy viendo la vista, esa cara, es mi plano, ¿sí? Eso es un dato para comentar de lo de las PP, que no lo quería dejar pasar. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con la parte de montaje. Bien. Para lo que es montaje vamos a arrancar primero con introducción a la corriente y al voltaje alternos. Esto es un fragmento, ¿sí? de un capítulo del libro que utilizo yo para dar las clases. ¿Por qué digo que es solamente un fragmento? Porque el resto yo ya lo tengo resumido en distintos apuntes. Bien. Primero que nada, ¿qué saben ustedes de la corriente? Se le traba, profe. ¿La qué, profe? ¿Qué saben de la corriente alterna? Que la corriente alterna pasa de un punto hacia otro punto dentro de un circuito. Vale 220 volts. Bien, que tiene 200. Bien, va cambiando su sentido, su polaridad sería la parte En realidad no alterna. sería contar, Puede transformar. porque eso Se puede va a variar. Exactamente, se puede transformar, yo puedo modificar los niveles de energía, ¿sí? Básicamente todo lo que dijeron es correcto. La mayor diferencia o las mayores, por así decirlo, de la corriente alterna sobre la corriente continua son que se puede transformar, ¿sí? Gracias a todos los fenómenos magnéticos que ocurren, y que tiene un paso por cero. Bien, eso lo voy a explicar ahora. ¿Están viendo ahora la curva del GeoGebra? Sí, se ve. ¿Se me escucha o se cortó? No, sí se escucha, profe. Sí, se ve, profe, la curva. se ve. ¿Se le ve? Ah, bien. Bueno, todos estos son pasos por cero, ¿sí? Cuando mi corriente o mi tensión pasa por cero, su valor va a ser cero. Entonces yo puedo extinguir la onda, ¿sí? Sin ningún tipo de riesgo. ¿Alguna vez le pasó de que fueron a apagar o a tocar un punto, ¿sí? En su casa, apagar la luz o prenderla, vieron como una especie de chispazo dentro de la llave? Sí, profe, Sí. yo estuve Sí, así, pasa profe, muchas en veces. casa cambiando los tomas corriente y me cagó a patadas, la verdad.
Bueno, eso ya es por algo más. Cuando ustedes van y prenden la luz y ven un chispazo adentro, es porque tocaron el interruptor en algún punto que no era cero, ¿sí? Entonces se generó un arco eléctrico, que eso después lo vamos a explicar. Bien, esto era la primera parte, lo que les quería comentar. Como todos ya saben, la corriente alterna se expresa principalmente en ondas senoidales, ¿sí? Esto es una onda senoidal común. Bien, esto básicamente lo podemos representar como una corriente alterna. Ahora vamos a ver por qué la corriente alterna se expresa como una onda senoidal. Bien, esto es justamente lo que estábamos hablando recién, donde vamos a tener nuestra onda senoidal de voltaje. La onda se expresa en un eje del tiempo, ¿sí? Y el otro eje va a ser el voltaje o la corriente, dependiendo si yo estoy trabajando con voltajes alternos o corriente alterna. Voy a tener un punto máximo positivo y un punto máximo negativo, y esos son dos puntos importantes. Como bien mencionado, si no me equivoco fue Santiago, ¿sí? La onda o la corriente alterna va a cambiar su sentido. Ese cambio de sentido en realidad es un cambio de polaridad, ¿sí? Durante un semiciclo, esto es un semiciclo, ¿sí? La polaridad va a ser positiva, entonces va a tener este sentido de circulación. Ahora, durante el otro semiciclo, la polaridad va a ser negativa y el sentido de circulación va a cambiar, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Bien, ahora vamos a empezar a definir algunos conceptos o algunos parámetros de estas ondas. El primero que vamos a definir es el periodo. El periodo de una onda seno es el tiempo requerido para que una onda seno complete todo un ciclo. Bien, si habíamos dicho recién que cuando su polaridad es positiva, sí. Eso, el PDF ese que usted le está diciendo, ¿lo va a pasar por la plataforma después? Sí. Ah, bueno, sí. Gracias. Bien. Sí, todo lo que vamos a ver se los voy a pasar, no se preocupen. Bueno, retomo. El periodo de una onda seno dijimos que es el tiempo requerido para que una onda seno complete todo un ciclo. Bien, habíamos dicho que cuando mi polaridad es positiva es un semiciclo y cuando mi polaridad es negativa es otro semiciclo. Entonces, si yo junto ambas partes de la onda, voy a tener un ciclo completo. Bien, acá en la figura B muestra el inicio y el fin de cada ciclo, ¿sí? Yo acá tendría 3 ciclos. Ahora, en este ejemplo, dice ¿cuál es el periodo de la onda seno mostrada en la figura 11-5? La figura 11-5 es esta que está acá abajo, ¿sí? Vamos a analizarlo por partes. ¿Cuántos ciclos tenemos en esta onda? 3,5. No. 3 en realidad. 3, bien. Positivo, negativo es un ciclo. Positivo, negativo es un ciclo. Positivo, negativo es un ciclo y una fracción de onda, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que el eje de las abscisas iba a ser el eje del tiempo. Según lo que hablamos... Sí. Esos ciclos que usted está hablando ahí, depende con un determinado tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Tiene que ver eso?
Sí, tiene que ver en realidad al tipo de generación que estoy haciendo yo, que eso ya vamos a llegar. Primero estamos analizando la onda así sola como una imagen. Bien, pero vamos por ahí. Entonces, dijimos que un ciclo termina acá, el otro termina acá, y por último termina en 12. Entonces podemos decir que el periodo de esta onda seno es de 4 segundos. T igual a 4 segundos. ¿Por qué? Porque mi onda demora 4 segundos en realizar un ciclo. Y fíjense esto, todos los ciclos van a demorar lo mismo, ¿sí? No es que mi primer ciclo va a demorar 4 segundos y el segundo... ¿Cómo se sabe que dura 4 segundos? Porque es lo que tenemos acá, ¿sí? Leyendo la curva. Voy a borrar un poco acá si podemos verlo. Este eje, el eje donde estarían las X, siendo normal, es el eje del tiempo, ¿bien? Y se mide en segundos. Ahí están. Entonces, los 4, 8, claro. Exactamente, ¿bien? Y acá en este caso estamos midiendo en el eje Y tensión. Entonces esto es una curva de tensión alterna, ¿sí? Y para destacar el hecho de que todos los ciclos duran lo mismo, ¿bien? No puede haber un ciclo que dure menos que el otro. Eso es por características constructivas del generador. Ya vamos a llegar a esa parte de cómo se genera la corriente alterna. Bien, ese es el primer parámetro que tienen que conocer, que tienen que saber. Es algo simple. Vamos. Bien, acá tienen justamente la resolución, que es lo mismo que nos había dado nosotros. Y como yo les voy a dar este PDF, también tienen un problema relacionado por si lo quieren calcular, o si no lo resolvemos ahora. Así reforzamos el concepto. Dice, ¿cuál es el periodo si la onda seno realiza 5 ciclos en 12 segundos? Bien, lo que tendríamos acá, vamos a intentar dibujarlo, sería una onda seno que realiza 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, este es el cuarto y uno más. Voy a mencionar algo, justo que acá estoy haciendo el dibujo. La señal también es simétrica, ¿sí? Todos los semiciclos y los ciclos miden lo mismo, tienen la misma amplitud. Bien, yo acá lo dibujo de esta manera porque lo estoy dibujando rápido y no tengo ninguna herramienta para dibujarlo, ¿sí? Lo acabo de hacer con el mouse. Bueno, sabemos que acá hay 12 segundos. ¿Cómo puedo calcular yo el periodo de esta onda seno? Dividir el 12 en los 12 en 5. Exactamente, 12 dividido 5. Entonces yo ahí voy a tener cuánto es el periodo, cuánto demora en realizar cada ciclo. ¿Bien? Perfecto. Esa es una cuenta simple. 2,4 segundos. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Se entiende cuál es el concepto de periodo entonces? Sí. Bien. Y recuerden esto, periodo siempre se representa con la letra T mayúscula y su unidad es el segundo. Seguimos. Bien. El periodo, si bien nosotros lo estamos marcando hasta ahora, desde el inicio hasta el fin, ¿sí? Es decir, desde que arranca con la polaridad positiva hasta que vuelva a arrancar otro semiciclo con la polaridad positiva, yo lo puedo representar de otras formas. Por ejemplo, vamos a subir un poco. Si yo marco desde acá, desde el valor máximo positivo hasta este valor máximo positivo, ¿también tengo un ciclo? Sí, porque para llegar hasta esa parte tiene que pasar, ¿o no? Exactamente. Por el ciclo, o sea, lo mismo. Es... No.
tengo el ciclo completo, Riquelme. Ya le voy a explicar por qué. Bien, yo acá tengo la parte del semiciclo positivo en la cual la tensión llega a su valor máximo y empieza a descender, ¿sí? Acá tengo todo el semiciclo negativo completo y de este lado tengo el semiciclo en el cual Profe, y cuando baja ahí el ciclo ese, ¿sería que baja a su punto mínimo y después sube de vuelta? ¿En qué parte? Ahí en la parte cuando usted dice está dibujando el ciclo, cuando baja Sí. hasta abajo del todo sería el valor mínimo, o sea, la tensión. Claro, baja en realidad hasta el máximo negativo, que fue lo primero que vimos. O sea, es lo mismo, ¿Sí? pero al revés. Profe. Exactamente, son simétricas. Profe, en este punto usted lo que estaría haciendo es unir dos piezas, la mitad del ciclo máximo positivo y la otra mitad del ciclo máximo positivo, así que un solo ciclo positivo. Exactamente, bien. Por eso decía, de este lado tengo desde el punto máximo positivo, ¿sí? Después tengo el semiciclo negativo completo y de este lado tengo la otra parte que me falta del semiciclo positivo, desde el 0 al punto máximo. Esto que está acá, ¿sí? Esta parte que está acá es la misma que esta. Bien, entonces yo puedo medir el periodo desde distintos lugares. No necesariamente lo tengo que medir desde los ceros. Por ejemplo, también si quieren lo pueden medir al revés. Lo pueden medir que arranque acá, ¿sí? Donde está el verde, no sé si se ve, que es el inicio del semiciclo negativo, y que termine acá, donde termina el semiciclo positivo. También tengo un ciclo, nada más que lo estoy midiendo desde otras perspectivas. ¿Bien? Recuerden esto. El periodo es el tiempo que demora en hacer un ciclo completo. No importa desde dónde lo agarre yo, desde dónde lea la curva, siempre y cuando sea un ciclo. Bien, si quieren inventar cosas raras, tranquilamente lo pueden tomar desde acá, el inicio del periodo, y va a terminar, si no me equivoco, por el mismo lugar. Sí, va a terminar acá. Bien, entonces acá tienen ustedes un cuarto del periodo del semiciclo positivo, perdón, y acá tienen el resto del semiciclo positivo. También lo pueden considerar así, a su periodo. Bien, lo importante es el concepto de qué es. Que justamente es lo que está escrito acá. Bien, de 0 a 0 pueden tomarlo, del valor pico al valor pico, ¿sí? Del pico negativo al pico negativo. Los valores picos son los máximos, máximo negativo a máximo negativo, de 0 a 0, pero empezando por el ciclo negativo, y de pico a pico, pero tomando los valores máximos. Bien, eso es exactamente Lo contrario. Viceversa. Sí. Ustedes van a tener valores máximos positivos y negativos. Bien. Ahora vamos con otro concepto. El concepto de frecuencia de una onda seno. La frecuencia de una onda seno va a ser la cantidad de ciclos que complete mi onda en un segundo, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina la frecuencia son 60 Hz. Quiere decir que mi onda hace 60 ciclos en un segundo. Si no me equivoco, en Brasil la frecuencia es de 50 Hz. ¿O lo estoy diciendo al revés? Ajá. Bueno, error de mi parte. Pero básicamente lo que quiero que les quede claro es que la frecuencia es el número de ciclos que completa mi onda seno en un segundo. Y su medida es el Hertz, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen de acá, la frecuencia va a ser de 2 Hz. ¿Por qué? Porque yo tengo un ciclo, 2 ciclos, ¿sí? 2 Hz.
y es una onda, por así decirlo, sí, es una onda de baja frecuencia porque tiene pocos ciclos por segundo. En esta otra imagen que tenemos acá, la frecuencia de cuánto va a ser. 4 Hz. Exactamente 4 Hz, porque tenemos 4 ciclos que ahora los voy a marcar. Tenemos de acá a acá 1, hasta acá hay 2, hasta acá hay 3, y este pedacito de onda lo podemos juntar con este y tenemos los 4 Hz. Profe, o sea que nosotros en el ejercicio anterior que habíamos hecho de ejemplo fueron 2,4 segundos, y en esos 2,4 segundos podemos llegar a ver cuántos Hz puede tener. Claro, si no me equivoco eran 5 Hz, porque el ejercicio no decía... Claro, decía no, ya cuánto. Bueno, sí. no, perdón, es menos, porque decía que cumplía 5 ciclos en 12 segundos. Ustedes tienen que calcular ahí cuánto hacen un segundo, que eso justamente es a lo que vamos ahora. Lo pueden calcular si quieren. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la frecuencia y periodo, ¿sí? Que es que una es la inversa de la otra. Entonces yo puedo calcular frecuencia como 1 sobre t o periodo como 1 sobre frecuencia, ¿sí? Entonces nosotros sabíamos que teníamos 5 ciclos en 12 segundos y eso les daba un periodo de 2,4 segundos. Entonces su frecuencia va a ser igual a 1 dividido 2,4. ¿Sí? Sí. Al igual como también en los ejemplos que teníamos antes, si queremos calcular la frecuencia, el periodo de esta onda de acá, que tenía 4 ciclos, ¿sí? Podemos calcularlo como t es igual a 1 dividido 4 y les va a dar cuánto es el periodo, ¿sí? Esa es la relación, son inversas o recíprocas. Bien, acá tenemos otra vez un par de ejemplos para que ustedes puedan ver cuáles son las frecuencias de ambas señales y cuál es la que tiene mayor frecuencia. Recordemos que la que tenía mayor frecuencia era la que ocurría más ciclos en un segundo. ¿Quieren que lo resolvamos a este ejemplo o se entiende? Sí. Bien. En la figura, ¿cuántos ciclos tengo yo? 3. 1, 2, 3. Entonces tengo 3 ciclos en un segundo. Entonces mi frecuencia va a ser igual a 3 Hz. ¿Sí? En base a mi frecuencia puedo calcular mi periodo. 1 dividido 3. Sí. Bien, eso lo pueden calcular ustedes después y recuerden que se mide en segundos. Ahora, la del lado derecho, la B, ¿cuántos ciclos tengo? 6 o 5, porque con las otras 6, mitades. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, está. Bien, entonces voy a tener una frecuencia de 5 Hz. Y con la misma fórmula ustedes pueden calcular el periodo, ¿sí? Sabemos que el que tiene la frecuencia más alta es el B porque ocurren más ciclos en un segundo. ¿Bien? Es solamente eso. Que es justamente acá todo el cálculo de cuánto les tienen que dar. Y acá tenemos un último ejemplo en el cual lo analiza al revés. Les dice que el periodo de cierta onda seno es de 10 milisegundos. ¿Cuál es su frecuencia? Entonces ustedes ahí
pueden calcular su frecuencia en base a su periodo. Es simplemente reemplazar datos. Bien, ¿se entiende hasta acá estos dos conceptos, el de periodo y frecuencia? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Ahora, fuentes de voltaje sinusoidal. Sinusoidal es lo mismo que senoidal. Bien. Los más comunes son los generadores de corriente alterna. Esta explicación del generador de corriente alterna que está acá es la más simple, ¿sí? Porque hace uso del electromagnetismo, pero no se mete tan en profundidad en conceptos como flujo, densidad y demás. Bien, yo les voy a pasar a explicar con el dibujo. Ustedes después les va a quedar como tarea leer toda la explicación. Bien, vamos por partes. Esto que está acá, la propulsión mecánica, ¿sí? Es justamente la parte del generador que hace que mi máquina gire. Bien, ¿qué puede haber acá en la propulsión mecánica? Puede haber una turbina eólica, puede haber una turbina de energía hidroeléctrica, puede haber un motor, puede haber, o sea, un motor de diésel, ¿no? De los generadores, puede haber una central térmica, ¿sí? Todos los tipos de generación de energía que a ustedes se les ocurra. Bien, eso se conecta por medio de un eje a una serie de espiras, ¿sí? De alambres que se llama rotor, tanto en un motor eléctrico como en un generador. Bien, eso al girar e ir cortando las líneas del campo magnético, ¿sí? Este campo magnético se forma gracias a estos dos imanes permanentes, el polo magnético norte y el polo magnético sur, y ustedes saben que un imán tiene unas líneas de campo magnético, campo de fuerza, ¿sí? Bueno, cuando esta espira empieza a cortar ese campo magnético, cada vez que pasa, cada vez que gira lo va cortando, se le empieza a inducir a este alambre conductor una FEM. ¿Bien? ¿Qué es una FEM? Una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial lo que me genera es que empieza a circular una pequeña corriente por esa espira, por ese rotor, ¿sí? Esa corriente, gracias a estas escobillas, yo las puedo empezar a ver reflejadas como una señal de corriente alterna. ¿Y por qué nuestra señal de corriente alterna es una onda senoidal? Porque esto gira en un círculo, ¿sí? Gira describiendo un círculo. Entonces, si nosotros juntamos ambas partes de una señal senoidal, ¿sí? La ponemos, por ejemplo, a esta encima de la otra, lo que estamos generando es un círculo. ¿Bien? Es por eso que nuestra señal se ve representada como una señal senoidal. Esta es la explicación más básica de cómo funciona un generador. Ahora, ¿de qué va a depender la velocidad de giro? Va a depender de la propulsión mecánica, ¿sí? Esta espira de alambre no es una sola, es un conjunto de espiras que forman un rotor. Y dependiendo la cantidad de polos magnéticos que yo tenga, voy a poder aumentar la frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener... Ahora vamos a un otro. O sea, como digamos como la de un núcleo de un alambre pegado. Sí, sí, estos polos generalmente son una parte de hierro con su bobinado, bien, alimentados de corriente continua para poder... ¿Podría haber, profe, varios polos, o sea, polo norte varios y polo sur también? Sí, sí, esto es lo que está acá.
Y dependiendo de la velocidad, profe, dependiendo de la velocidad, digamos, mientras más rápido, más carga eléctrica puede llegar a haber. También. Bien. Esto es lo que les estaba explicando recién. Cuando la espira va desde la posición 0 hasta esta en 90 grados, se dibuja esta línea, esta parte de la onda. ¿Se trabó? ¿Usted escucha? A mí no se me trabó. ¿Quiere que repita algo, Valentina? Sí, no, se me trabó a mí ahora. Lo que dijo hace un segundo nomás. Bien, que estos 4 gráficos que están acá representan lo que les estaba comentando antes, ¿sí? Cuando la espira va desde los 0 grados, imagínense una circunferencia, ¿no? Va desde los 0 grados hasta los 90, se grafica esta señal de la onda. Cuando va desde los 90 hasta los 180, se grafica la otra parte, ¿sí? Ahora, yo les hago una consulta que seguramente no la van a saber. ¿Por qué creen ustedes que en este punto, cuando la espira está en esta posición, la tensión va a ser 0? Porque tienen la mitad de un ciclo, podría ser. En realidad es porque no está cortando ninguna línea de fuerza, las líneas de fuerza van así, ¿sí? Entonces, en esa manera quedan paralelos. Bien. En ese punto quedaría como un 0 también. Exactamente. Y después, sí, que iba a decir, perdón. Bueno, y cuando completa toda la vuelta, lo representa del otro lado. O sea, a medida que se va funcionando el generador, va haciendo las vueltas. Exactamente. La sinusoidal. Sinusoidal o senoidal, cualquiera de las dos formas está bien dicho. Por ahí les vas. Sí. ¿Hasta qué hora tenemos ahora con ustedes? Hasta que terminemos. El horario es hasta las 10:30. Por ahí no los voy a tener hasta tan tarde. ¿Sí? Buenísimo, porque... Pero ahora, cuando se termine la reunión, que quedan 2 minutos, nos volvemos a conectar una vez más para ver lo más posible. ¿Sí? Bien. Acá está. Esto es lo que les quería mostrar. Va a haber Un ciclo. ¿Cómo? Disculpe, va a haber un práctico de esto, ¿no? Sí, pero no tan así, o sea, tan directo. Bien, lo vamos a ir viendo. Esto es lo que tenemos. Un ciclo va a ser una revolución, ¿sí? Si mi generador va a 60 revoluciones por segundo, voy a tener una frecuencia de 60 Hz. Ahora, si mi generador va a 120 revoluciones por segundo, voy a tener una frecuencia de 120 Hz, ¿sí? Ahora, esto es lo que hablábamos antes. Un generador puede tener más de 2 polos. Puedo tener yo más de un par de polos positivo y norte y sur. Bien, aumentar la cantidad de polos me va a hacer que mi generador gire más rápido, ¿sí? Yo tenga mayor frecuencia. Eso va a hacer justamente por estas líneas de campo. Van a obligar a los otros polos. O sea... como en... Ahora, si quieren, queda menos de un minuto. Cortamos, nos volvemos a conectar y mientras tanto les busco una imagen real de un generador, ¿así lo ven? Porque por ahí verlo en el dibujo, bueno, cortamos sí, de lo que estamos analizando nosotros, pero el concepto es el mismo. Si una espira corta las líneas de fuerza, es lo mismo que si las líneas de fuerzas cortan una espira. Bien, cualquiera de las dos cosas que pase es exactamente igual y genera el mismo efecto. Lo que tienen ustedes acá son sus imanes o sus polos magnéticos. Bien, y como ustedes pueden ver, es básicamente un material ferromagnético con una espira de alambre que está
cargada eléctricamente. Sí, esto generalmente está alimentado con corriente continua y la corriente que circula por este imán es conocida como excitatriz. ¿Por qué se conoce como excitatriz? Porque a medida que yo aumento esa corriente voy a aumentar el campo magnético. Y lo que tienen acá afuera es el estator, ¿bien? Que es donde recolectan ustedes toda esa energía, toda esa FEM para obtener su señal de salida. Esta es una forma, una representación. Después lo otro que tenemos, si no me equivoco, es un generador asíncrono, ¿sí? Hay una diferencia entre el asíncrono y el síncrono que es por cuestiones de velocidades. Ya lo vamos a ver también más adelante. Lo que quiero dejar claro, es básicamente el funcionamiento. Entonces, esto que ven ustedes acá, de bobinado en su rotor, es la manera en la cual ustedes generan esos imanes, ¿sí? Ustedes los imanes lo hacen con bobinados. ¿Se entiende? ¿Cómo es que yo le puedo agregar imanes? Más o menos. Sí, es que justamente es lo que le digo yo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de máquinas. Pero lo que necesito es que comprendan cómo funciona un generador básico, ¿sí? De todas maneras, también de esto le voy a dejar un par de videos y demás, así pueden reforzar. Bien. Volvemos a lo que estábamos. Bien. Esto ahora después, si quieren, les dejo un video que tengo que es bastante didáctico de por qué pasa esto. ¿Sí? No es a lo que vamos nosotros. Y así como tenemos los generadores de corriente alterna, también tenemos generadores de señales electrónicas. Que estos, como su nombre lo dice, funcionan con electrónica, con distintos tipos de osciladores. Y acá es donde podemos obtener otro tipo de señales alternas, como por ejemplo una señal cuadrada, ¿sí? Que sigue siendo alterna porque varía sus ciclos, varía su polaridad. Una señal tipo rampa, bien. Me ha hecho esa rampa. Bueno, pero todos estos tipos de señales que también son alternas se obtienen gracias a generadores de señal electrónicas que nosotros no lo vamos a estudiar, pero me parece necesario que sepan que existen. ¿Bien? ¿Se me escucha, gente? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, y también algo que se me había pasado acá, que también estaba mencionarlo, es la amplitud de voltaje. Vamos a llamar amplitud a el valor máximo que tenga nuestra onda. Bien. Vuelvo a repetir, todo esto que está acá lo van a tener ustedes, se los voy a pasar. Esto es la... ¿Valor máximo en qué sentido, profe? O sea, porque no son los dos valores máximos, el mínimo y el... O sea, el máximo y el máximo del mínimo. Inferior y máximo superior. Bien. En esta parte, en este semiciclo, mi máximo es este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del 0 para abajo no hay nada. Y en este, el máximo va a ser acá. Está bien hecha la pregunta. La amplitud va a ser esto. El máximo, el valor pico máximo. ¿Sí? Ahora también vamos a ver lo que es el valor pico a pico, que es el máximo máximo. Desde mi valor pico positivo a mi valor pico negativo. Pero a lo que nosotros llamamos amplitud es a esto. ¿Sí? Muy buena pregunta. Listo, entonces genial. Bien.
Y depende también, bueno, del número de vueltas de los alambres y demás, como otras máquinas. Bien, valores sinusoidales de voltaje y corriente. Justamente esto es a lo que quería llegar. Los valores sinusoidales son todos estos que estábamos mencionando antes. El valor instantáneo. Bien, ¿cuál va a ser el valor instantáneo? Va a ser el valor que tome mi onda en un determinado tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo mi onda en este tiempo T1, el valor instantáneo va a ser B1. ¿Por qué? Porque es el valor es el valor en el que se encuentra la onda en ese instante de tiempo. Si yo espero hasta T5, bien, el valor instantáneo en T5 va a ser menos B5. ¿Por qué? Porque en ese instante de tiempo la onda está en ese punto. ¿Entiende? Sí. ¿Cuántos valores instantáneos puede haber? Un montón, tantos como allá. Exactamente, infinitos. Puede haber infinitos valores instantáneos. Sí. O sea que es proporcional el tiempo y el voltaje. ¿A qué se refiere con proporcional? Como que si... no sé qué decir proporcional, sino que en cierto tiempo nosotros un voltaje a caer. Exactamente, esa sí es la definición. El valor instantáneo lo podemos decir que es el valor que voy a obtener yo en determinado instante de tiempo. ¿Pero es infinito? ¿Bien? ¿O es según el rango que tenga la onda, no? O sea, no... No, en realidad es infinito. ¿Por qué es infinito? Esto es algo de teoría de los números. Vamos a dibujar una recta numérica, ¿sí? ¿Cuántos números tengo yo entre el 0 y el 1? Un montón. Infinitos, ¿sí? Por ahí, qué sé yo, alguien me va a decir que no. Antes del 1 está el 0,9999999, ¿sí? Pero ahora viene otra persona y dice, bueno, pero después de ese está el 0,999999991, ¿bien? Eso lo mismo me pasa acá con el tiempo. Yo al tiempo lo puedo medir infinitas veces por milisegundos, microsegundos, lo que sea. Bien, es exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bien, el valor pico. El valor pico es justamente lo que estábamos hablando antes. Va a ser el valor máximo. Voy a tener el valor pico positivo, que va a ser el valor máximo positivo, y el valor pico negativo, que va a ser el valor máximo negativo. Y algo muy importante es que, como son valores pico positivo y negativos, son iguales en magnitud, ¿sí? Las ondas son simétricas. No puedo tener un valor pico positivo de 5 voltios y un valor pico negativo de 4. ¿Bien? Recuerden, es un círculo. Otro concepto muy interesante, que también lo veníamos hablando, es el valor pico a pico, que va desde el valor máximo positivo al valor máximo negativo. Y como dijimos que ambos valores eran de igual magnitud, podemos deducir que el valor pico a pico es 2 veces el valor pico, ¿sí? El voltaje pico a pico es 2 veces el voltaje pico. ¿Se entiende, no? ¿O quieren que lo...? Sí. Bien. Y acá lo que tenemos abajo es exactamente lo mismo, pero para la corriente. Si en lugar de tener una onda de tensión, tenemos una de corriente. Ahora nos vamos a meter en el valor RMS. Bien, el valor RMS es
un concepto que es difícil por ahí de comprender, pero léanlo desde esta definición y no se les va a complicar tanto, ¿sí? El valor RMS de un voltaje sinusoidal es igual al voltaje de corriente continua que produce la misma cantidad de calor en una resistencia que un voltaje sinusoidal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy utilizando el valor RMS para compararlo con la corriente continua. Yo les hago una consulta. Ustedes saben que en la tensión en su casa ustedes tienen 220 volts. Eso lo saben porque es de conocimiento de cultura general, ¿sí? Pero ahora, si nosotros estamos diciendo que la corriente continua es una corriente que varía en el tiempo, tanto su polaridad como su amplitud, ¿por qué establecemos un valor de 220 voltios? ¿Puedes repetir? Repito, nosotros sabemos que en las instalaciones domiciliarias hay monofásicas 220 voltios, ¿sí? En el toma corriente de la casa de cada uno de ustedes, en el toma corriente del taller, donde sea. Ahora, ¿por qué decimos que hay 220 voltios si la señal de corriente alterna es una señal que varía en el tiempo? ¿Bien? Es una señal que va variando tanto su polaridad como su amplitud. ¿Por qué establecemos ese 220? Estoy pensando bien, no sé cómo responderlo. Justamente por el valor RMS, es el valor efectivo, ¿sí? Nuestra señal va a tener un valor pico mucho más grande a 220 voltios, ¿sí? No es que acá están los 220. Va a tener un valor más grande a 220, pero el valor efectivo de mi onda es de 220, ¿sí? Esos 220 voltios son los que yo estoy generando para imitar una corriente continua. Por eso es lo que dice, el valor RMS de un voltaje sinusoidal es igual al voltaje de corriente continua. El voltaje de corriente continua, recordemos que es una línea recta, no varía. ¿Bien? Dicho de otra manera, el valor RMS es el valor de corriente alterna que yo necesito para disipar la misma cantidad de calor que si estuviera utilizando corriente continua. ¿Sí? Eso también es un concepto. Sí. Prácticamente estoy leyendo acá lo que encontré explica y dice que los 110 voltios de una forma corriente doméstica es un valor más al valor RMS. ¿Cómo sería? ¿Se divide en nuestro ciclo positivo y negativo 110 y 110? ¿Qué se puede decir o no? Una idea errónea que está. Como 110 arriba y 110 abajo. No, en realidad utiliza 110 acá porque este libro es de un autor inglés y toda la parte de anglosajona utiliza como 110 voltios como su corriente, su tensión doméstica. Está bien. Bien. Recuerden eso, que en base al país en donde se sitúen cambia la tensión y cambia también la frecuencia. Bien. En este caso, para nosotros estos 110 serían 220. 220. Bien, repito otra vez, si necesitan más información de esta, se las brindo. La idea no es centrarnos todo el día en los valores de las ondas, sino repasar cómo está compuesta una onda de corriente alterna, porque nosotros la vamos a utilizar. Bien, y los valores RMS, ustedes lo pueden calcular de esta manera, como 0,707 por el valor pico. Y también pueden calcular el valor pico si conocen el valor RMS. Bien. Ya repito otra vez, cuando empecemos a ver todo lo que es
generadores, vamos a retomar este concepto y lo vamos a volver a explicar. Profe. Sí. Usted esto, con respecto a lo que está dando ahora, ¿no? Después nos va a dar tipo actividades así para sacar cálculos y eso. Sí, sí, vamos a hacer un poquito de cada cosa. Bien, ahora vamos a arrancar con el tema de medición angular de una onda seno. Bien, la onda senoidal se mide tanto con grados como con radianes. El concepto que vamos a utilizar nosotros es radianes porque lo vamos a asociar a la velocidad. Como habíamos dicho antes, voy a correr esto un poquito. Ahí está. Como habíamos dicho antes, habíamos asignado un sentido de giro al generador y habíamos dicho que cuando llegaba a 90 grados, ¿sí?, íbamos a tener un valor pico. En este caso el generador gira para allá. Cuando llegaba a 180, ¿sí?, íbamos a llegar a 0. En 270 íbamos a estar en el otro valor pico. Y cuando llegáramos a completar la vuelta, íbamos a volver a estar en 0. ¿Sí? Entonces, un periodo de una onda senoidal tiene 360 grados. Volvemos siempre al mismo concepto de la circunferencia. ¿Sí? Esta es una medición en base a la cantidad de grados. Bien, otra vez, ¿por qué tiene 360 grados un periodo? Porque el periodo es una vuelta completa. Bien, ahora vamos a este concepto que es el que vamos a utilizar nosotros, que es la medición angular, ¿sí?, que vamos a medir en radianes. Bien, ¿alguna vez escuchó el concepto de radián? Radial de radio. Sí lo escuché, pero no me acuerdo de eso. Bien, el radián nace de lo siguiente. Si se imaginan ustedes una circunferencia de radio 1, que es una circunferencia como la que tenemos acá, una circunferencia de radio 1, ¿sí?, cuando el arco de la circunferencia alcance el radio, o sea, mida lo mismo, vamos a tener un radián. Es decir, este arco, ¿sí?, que está acá, casi que dibujo un arco, este arco que está acá, bien, tiene la misma longitud que el radio de mi circunferencia. Bien, entonces en ese momento yo tengo un radián. Y una circunferencia completa tiene 3,14 radianes, que eso no es otra cosa que pi. Bien, por eso el número pi es tan importante en la parte eléctrica, ¿sí? Eso ahora lo voy a mostrar de otra manera. Voy a borrar todos los dibujos. Vamos a volver al GeoGebra, ¿no? Voy a cerrado. Bien. Y lo vamos a dibujar. Vamos a volver a dibujar una onda seno en el GeoGebra y les voy a mostrar esto de los radianes. A ver. Están viendo acá la parte del GeoGebra, ¿no? Sí, se ve. Bien. Si se digna cargar, lo hacemos. Acá está. Bien. Y es igual al seno de x. Acá nosotros tenemos que y es igual al seno de x y lo tenemos expresado en números al eje x. Si nosotros lo configuramos, podemos darle al eje x una unidad. Si nosotros le damos, no, si nosotros le damos en radianes, bien, vamos a llegar a esta conclusión.
media circunferencia, perdón, van a ser pi, y la circunferencia completa van a ser 2pi. ¿Sí? Eso fue un error que cometí yo. Es decir, que hasta acá, ¿sí?, voy a tener pi, y cuando llegue hasta acá otra vez, cuando complete la circunferencia, voy a tener 2pi. Eso, si nosotros trasladamos esta medida de 57,3, si lo multiplicamos por 2, ¿cuánto nos daría? 114,6, podríamos decir que estamos por acá, un poquito menos. Pero acá. eso es en el caso de esta circunferencia, en otras vamos a tener más radianes, ¿no? Que es lo mismo. Entonces radianes es lo mismo que pi, es lo mismo. Vamos por partes. El radián lo voy a tener solamente en esta circunferencia, o sea, voy a tener más radianes, es cierto, pero el radián que estamos analizando nosotros es en una circunferencia de radio 1, ¿sí? Bueno, voy a tener 2 radianes acá y 3 aproximadamente por acá. Sí. O sea que eso iba a decir, o sea que tendríamos en ese medio diámetro, o en ese diámetro de por sí, 3 radianes. Claro. Por eso cuando llegamos a 0 tenemos 3,14, que es el valor de pi. De ahí sale el valor de pi. Después yo voy a tener por acá, y por acá, y acá voy a tener 2pi. ¿Sí? De ahí es de donde sale el radián, y de ahí es de donde nosotros vamos a calcular la velocidad con la que gire. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablemos de generadores vamos a decir que va a tener una velocidad de omega igual a, qué sé yo, 200t. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 200t? Quiere decir que estoy haciendo 200 vueltas en determinado tiempo. Esto otra vez, ya les estoy dando demasiada información, ya lo vamos a ver mucho más adelante. No sé qué tan adelante. Bien. ¿Se entiende esta parte? ¿Cómo yo convierto una circunferencia de ángulos a una circunferencia de radianes? Sí. Yo no entiendo bien. Compañero. La W va a ser la velocidad angular, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Como les dije, me estaba adelantando un poquito. Y después, si ustedes quieren pasar de radianes a grados, lo pueden hacer, y también pueden convertir de grados a radianes, que es lo que está acá arriba. Acá tienen las dos fórmulas, ¿bien? Y dos ejemplos. Si nosotros queremos transformar 60 grados en radianes, hacemos pi radianes. Sí. Estas serían las fórmulas para sacar eso, ¿no? Exactamente. Bien. Hacemos pi radianes dividido 180 grados y lo multiplicamos por la cantidad de grados que queremos convertir. Y acá tenemos que 60 grados es lo mismo que pi sobre 3 radianes. ¿Radianes está la función en la calculadora? Sí, ustedes cuando quieren hacer operaciones con fórmulas, con ecuaciones, van a poder elegir entre grados y radianes. Igual, ojo, este radián que está acá, bien, es la unidad de medida de este pi, ¿sí? Pi está en radianes, grados se va con grados, y me queda pi sobre 3. ¿Por qué? Porque 60 dividido 180 lo puedo resumir en un tercio. Y me queda pi sobre 3 radianes. ¿Sí? Ese radián que está ahí, recuerden que es la unidad de medida de ese pi. Después dice, convierta pi sobre 6 en grados. Entonces hacemos otra vez lo mismo. Nada más que al revés. 180 grados dividido pi radianes por la cantidad de radianes que yo quiero convertir. Radianes se va con radianes, pi se va con pi, y me queda 180 dividido 6, que es 30 grados. Bien. Vuelvo a repetir, vamos bastante rápido en esta.
Profe, o sea que nosotros no haríamos pi por los radianes dividido 180, sino que de por sí el radian es la... Ah, no me sale. Este radian que está acá acompañando al pi en ambas ecuaciones es la unidad de medida de pi. Ahí está. ¿Bien? ¿Por qué? Porque habíamos dicho acá arriba que pi se medía en radianes, ¿sí? 1 radian, 2 radianes, 3 radianes, 3,14. ¿3,14 qué? Radianes. ¿Bien? Sí, les pido perdón, justamente estaba diciendo esto, les pido perdón por estar dándoles tanta información, pero es lo que necesitamos nosotros para poder comenzar, ¿sí? Todo esto lo deberían haber visto el año pasado, pero bueno, no lo vieron, así que lo estamos viendo. Lo vamos a volver. Sí. Después de esta explicación que usted está dando, ¿nos da el título? No, esto no le falta para el título todavía. No hay ni un cuarto avance. Esto es lo que ustedes tienen que saber para empezar a decir, bueno, quiero estudiar electromecánica, quiero estudiar la parte eléctrica. Casi. Pero igual, a ver, vuelvo a repetir, sé que estoy yendo muy rápido, sé que los estoy bombardeando con información. Por ahí todo esto también lo vamos a repasar, todo esto también les voy a dar otras herramientas, les voy a dar videos, les voy a dar un montón de cosas para que lo puedan analizar, ¿sí? Sé que con lo que les estoy dando yo la explicación y lo que hay en la pantalla no les va a alcanzar, soy consciente de Más eso. que nada que nos vamos a olvidar pronto, o sea... Exactamente. Ya me olvidé de esto. Bien. Profe, ¿usted iba a dar prueba? No. ¿O va a tomar prueba durante este año? ¿O lo que queda de él? Es posible. Es posible. Todavía no empezamos, así que todavía no piensen pruebas, ¿sí? Bueno, profe. Bien. Bueno, y acá tenemos los ángulos de una onda seno comparados entre la medida en grados y la medida en radianes. ¿Sí? Que es lo que hablábamos anteriormente. Donde yo tengo 180, voy a tener pi, y donde yo tengo 360, voy a tener 2pi. Bien. Donde obviamente donde esté el 90 yo voy a tener pi sobre 2, la mitad, y donde esté 270 voy a tener 3 medios de pi. Bien, la fase de una onda seno. Voy a ver qué más sigue, así no los mato tanto. Ahí está. Bien. La fase de una onda seno. ¿Qué vamos a llamar nosotros a la fase de una onda seno? Vamos a llamar a cómo está constituida la onda y cómo empieza. Bien. Si el primer cruce hacia el positivo del eje horizontal se localiza en 0 grados o 0 radianes, bien, podemos decir que nuestra onda está en fase. ¿Está en fase con qué? Con nuestro sistema. Bien, esto que tenemos acá, o todas las ondas que hemos analizado hasta ahora, son ondas que están en fase. Nosotros vamos a considerar a esto como en fase. Bien, ¿por qué? Porque el primer semiciclo arranca en 0, el cruce por 0 para pasar a negativo ocurre en los 180 grados y el siguiente cruce por 0 para ir hacia el positivo ocurre en 360 grados, ¿sí? A esto es a lo que nosotros vamos a llamar una onda en fase. Bien. Ahora, si tenemos una onda en fase, también vamos a tener unas ondas desfasadas. Bien. Por ejemplo, acá dice la onda A es nuestra onda que está en fase y la onda B va a estar desplazada hacia la derecha 90 grados. Es decir, va a estar desfasada 90 grados. Bien. En este caso, A está adelantada de B y B está
atrasada de A o retrasada de A. Estamos analizando esta figura de acá. Bien. ¿Por qué estamos diciendo que A está adelantada? Simplemente porque pasa por 0 primero. Bien. Y B está detrás. ¿Sí? Si nosotros dibujamos estos círculos, esto como una circunferencia, acá está el 0, bien, va a pasar primero A y un determinado tiempo después va a pasar B. ¿Sí? En el caso de la figura que tenemos a la derecha, sucede al revés. B está adelantada con respecto a A. ¿Por qué? Porque pasa primero. ¿Sí? Bien. Esto también depende de cómo analizamos el gráfico. Si corremos todo el gráfico hacia la derecha, vamos a observar que B arranca primero en 0. Esto también lo que les voy a decir. La onda coseno y la onda seno son la misma onda, pero desfasadas. Les acabo de explotar la mente, ¿no? Sí, profe, me dejó sin vida. La verdad que... Bueno, ¿Cómo es, profe? ¿Lo puede repetir? que la onda seno, la onda coseno son la misma onda, pero desfasadas. Bien, acá vamos a dibujar ahora una onda coseno. Bien. Las ondas son las mismas, nada más que, voy a borrar, perdón, un poco todos los dibujos, nada más que la onda coseno pasa primero por el 0 que la onda seno. La onda coseno está... Exactamente, están desfasadas. No me la quiero... ¿Siempre pasa primero cuál, entonces? En este caso va a pasar siempre primero coseno. Ah. Bien, pero yo creo se podía modificar la onda coseno para que me quede una onda seno. Se le puede agregar un grado. A ver si me sale. Ya no, hace mucho que no hago esto. Más pi sobre 2. Ah, no, ahí cambiaba la amplitud. Bueno, se puede modificar la onda seno para llevarla más, la onda coseno, perdón, para llevarla más allá. No recuerdo cómo se hace en este momento. Para que la onda seno pueda ser la primera. Claro, o para dejarlas en fase. Ahora voy a averiguar bien cómo era, porque no, sinceramente no me acuerdo. Y lo hacemos, o si no lo hacemos para la próxima clase. Ahora, ¿por qué es importante que entiendan ustedes el concepto de cuando las ondas están en fase? Porque nosotros cuando empecemos a analizar circuito LC, ¿sí? Los capacitores y las bobinas me van a desfasar las señales, es decir, me van a desfasar las señales de corriente y tensión. Ya lo vamos a explicar igual, pero por esto estamos viendo eso. Por eso estamos viendo esto, lo dije al revés. Bien, y acá lo que tenemos también son otras ondas en la que, por ejemplo, en este caso podemos decir que la onda A está desfasada, la onda B, perdón, está desfasada 45 grados con respecto a la onda A, y en este hay un desfasaje de 30 grados. Bien, todo esto también se los voy a ir dejando para que lo lean. Queda menos de un minuto, gente, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Bueno.